Seguimos charlando en Claramente Claro con el presidente del Gobierno de Cantabria. Presidente, Torrelavega, esta cadena, esta televisión, pues tiene su sede en la ciudad del Besaya. Y hay mucha gente que les gustará escuchar, oír de usted, pues todo lo que está ocurriendo en este municipio, en esta comarca, como decimos. ¿No ha habido demasiada marejada política o intento de tapar la realidad, o mejor dicho, de ocultar aquellos fracasos de otros políticos para echarle a usted todo el marrón? Porque usted también tendrá sus errores. Es una opinión mía, una opinión mía. Indudablemente, yo soy un ser humano y como ser humano, pues en la condición humana está el equivocarse, acertar, pero también equivocarse. Y yo no niego que, insisto, como persona, como gobernante, como gestor, yo pueda cometer errores, evidentemente. Quiero creer también que la gente puede percibir aciertos y sobre todo puede ver de manera clara determinación a la hora de hacer las cosas. Es decir, no mirar para otro sitio ante los problemas, como yo creo que se hizo en otro periodo de tiempo, y de ahí que las crisis se agravaran y de ahí que no se tomaran medidas concretas para problemas concretos como los que padece la comarca del Besaya. Porque yo insisto, en el gobierno regional anterior se adoptaron medidas concretas para la comarca del Besaya. ¿Cuáles? Yo no las conozco porque no las hubo. Este gobierno sí. Este gobierno ha hecho un plan de empleo para Cantabria, pero ha singularizado un plan de empleo para la comarca del Besaya. El gobierno ha hecho una serie de medidas de carácter industrial para Cantabria, pero las ha singularizado también para la comarca del Besaya. El gobierno ha hecho un plan Besaya 2020, que le ha hecho con la Universidad de Cantabria, que otros gobiernos no hicieron. Y luego, respecto a empresas concretas de la comarca del Besaya, pues yo no tengo ningún inconveniente en hablar una por una de las grandes empresas de la comarca del Besaya. Solvay. Con Solvay hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando para consolidar y abrir futuro a Solvay en la medida de nuestras capacidades, sabiendo que además los directivos que han pasado por Solvay en los últimos años han sido gente que ha sabido dar los enfoques adecuados a la empresa para hacerla lo que hoy es Solvay. Pero miren, hace unos meses el anterior director de Solvay, un alemán que estuvo aquí durante unos años en Cantabria dirigiendo la planta de Solvay, en su última entrevista que le hicieron medios de comunicación cántabros, este hombre dijo que había pasado por distintas responsabilidades en distintas empresas, en distintos países, y dijo que como el gobierno de Cantabria no había conocido ninguno, con la disposición plena, constante y abierta de colaboración con las empresas. Bristol. Con Bristol, que pasó en este periodo de legislatura, en esta legislatura, un momento difícil, a la par que se producían las negociaciones entre la empresa y los trabajadores, y eran unas duras negociaciones, difíciles negociaciones, en otra mesa el gobierno negociaba con la empresa. Y poniendo el gobierno, conseguía reducir el número de personas afectadas por el ERE. Y poniendo el gobierno, de su parte, conseguía que se constituyera aquí, en el Parque Empresarial del Besaya, la plataforma logística unificada de Bristol. Una plataforma que responde a todos los parámetros de modernidad, de seguridad, que es algo para ellos muy importante, sobre todo contra incendios por el material inflamable que manejan, y que permite un nuevo planteamiento logístico y asegura más y asienta más a Bristol con Puente San Miguel, con Torrelavega. Y prueba de ello es que recientemente han estado grandes ejecutivos de Bristol Internacional, hace escasamente un mes, para hacer la presentación de un nuevo producto que va a dar y asegurar muchas horas de trabajo a la planta de Bristol. Hablamos de
Esniace. ¿Le ha quitado mucho el sueño, Esniace? Sí, sí, claro, me ha quitado mucho el sueño, sí. Hablamos de Esniace, mire, Esniace es una empresa en crisis desde hace muchos años, 20, muchos años. Y que en los últimos años, y no estoy hablando de los de gestión mía, sino en los últimos años, ha acumulado una enorme deuda, 200 millones de euros de deuda. Con 500 trabajadores, 200 millones de euros de deuda. Casi a medio millón por trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ha sido una empresa que no ha sabido ser bien gestionada en este periodo último de tiempo. Pero de eso la culpa no tiene el gobierno. Eso la culpa la tendrán los gestores de la empresa. ¿El gobierno qué ha estado haciendo? Mire, cuando yo llegué al gobierno en junio de 2011, uno de mis primeros problemas fue en la entrevista con el señor Mezquita, con Blas Mezquita, director, presidente de Esniace, me dijo: estamos en junio, yo no voy a abrir la fábrica en agosto, porque el gobierno anterior ha cambiado un parámetro ambiental que no puedo cumplir. Y como esta empresa ya está en los tribunales, en la Fiscalía Ambiental por delitos ambientales, dice: yo no voy a abrir la planta. Y esto se lo he dicho al gobierno anterior. Y eso es público porque estaba en los medios de comunicación escrito. Y lo sabían los trabajadores, porque lo sabía su comité de empresa. Y nosotros, en un periodo de tiempo récord, resolvimos la situación de manera que en septiembre reabrió Esniace y estuvo trabajando. Luego vino la reforma energética y se le crearon unos problemas, y el presidente del gobierno de la Cantabria fue a reivindicar en beneficio de Esniace ante el gobierno central, y conseguimos reducir el céntimo verde para Esniace y para todas las fábricas que cogeneran en España. Y cuando resolvimos eso, nos dijeron: no vamos a abrir la fábrica porque el parámetro de emisiones del bisulfuro de carbono nos impide abrir la fábrica. Y ese parámetro estaba fijado en el año 1973. Y desde entonces nunca había sido un problema y nunca nadie se había... Pues era un problema que cerraba la fábrica. Conseguimos cambiar ese parámetro, no nosotros. En Madrid, en el Estado, se cambió un parámetro para hacerle más flexible. Si hubiera sido usted de otra formación política distinta al Partido Popular, ¿hubiera recibido un trato distinto? Sinceramente creo que sí, pero eso ya no es al lugar. Yo soy de la formación política que soy, y lo soy desde el convencimiento de que las políticas que diseña el Partido Popular son las que sacan a España y a Cantabria de las crisis, y no es la primera vez que lo hemos hecho. Les recuerdo el año 1996, cuando recogimos una España en una situación dramática y se la puso a España en las condiciones en las que se la puso el gobierno anterior del Partido Popular. Y hoy está ocurriendo lo mismo. Lucía. Cogimos una España, perdón un segundo nada más, una España en una situación dramática en el año 2011, y hoy es muy distinta. España estaba para ser intervenida, la prima de riesgo en 620, eso se olvidó la el gente, 7% los intereses en los bancos. No nos quería prestar dinero nadie. Nadie confiaba en España, y hoy en el G20 en Australia ha sido puesta España como ejemplo de proceso de recuperación económica en base a medidas políticas, a reformas políticas serias y bien planteadas. Y Cantabria es el mismo caso, de una Cantabria en ruina a una Cantabria que funciona, de una Cantabria que en 4 años perdió 25.000 puestos de trabajo, a una Cantabria en equilibrio y creando puestos de trabajo. Y eso es pues porque somos distintos y hacemos las cosas de diferente manera. Quiero creer. Lucía,
Hablamos de Cantabria, voy a abrir un poco el espectro, si me lo permite, y le voy a preguntar, también hablando de formaciones políticas, de esta nueva formación, que es Podemos. Ha sufrido o está protagonizando un gran ascenso electoral, ¿no? Previo, por lo menos en las encuestas. Quería preguntarle si considera que este ascenso se debe también a los casos de corrupción que están saliendo a la luz por parte del Partido Popular, también del PSOE, pero muchos en el seno de su formación política, y si considera que de cara a las elecciones del próximo año debería realizarse una especie de lavado de cara en el Partido Popular, algo que ya se empieza a escuchar en la sociedad, entre la gente. Mire, el fenómeno, el efecto de esta formación política, que es una formación política también, es un partido político, nace de coyuntura, es absolutamente coyuntural, lo que no quiere decir que sea un fenómeno pasajero, no digo eso, digo que es un fenómeno coyuntural. Esta reacción social nace de crisis económica. La crisis económica, que como antes les decía, deriva a una crisis social, y mucha gente lo está pasando mal, está viviendo momentos difíciles. Si además se agrava la percepción de la no llegada de soluciones en los tiempos en los que la gente lo demanda, es decir, la gente quisiera ver que con el cambio que promovieron los españoles en diciembre de 2011, noviembre de 2011, vaya, el 20 de noviembre de 2011, con ese cambio político que promovieron los españoles, querían un cambio de coyuntura económica y de coyuntura social. Y se está dando. La España de entonces en ruina y a borde de intervención ya no es. Y España crea empleo, crece, pero no al ritmo que la gente espera. La gente esperaba de la noche a la mañana con una varita mágica, y eso no existe. Es a base de muchos cambios, de muchas reformas y de tiempo. Pero cambia. Y se complica esa percepción cuando además personas que están gozando de la confianza de los ciudadanos, que les han depositado esa confianza para que gestionen sus recursos, se corrompen, se aprovechan de esa confianza y roban y hacen cosas que son inadecuadas. Pues bien, eso marca más aún, acentúa más aún el malestar de la gente en relación con la situación. Y ahí surge el populismo. El populismo. El populismo puede tener muchas formas. El populismo no es nuevo. Los nacionalismos y los populismos han sido causa de muchos males, de males muy graves en la Europa del siglo XX, y lo están siendo también en la Europa del siglo XXI. Los nacionalismos y los populismos, que ambos comparten muchas cosas. Ambos comparten muchas cosas. Pues bien, yo entiendo esa reacción en favor de algo que está vacío, que yo lo veo vacío, y permítanme, esta es opinión personal, no quiero pontificar, yo simplemente les estoy dando mi opinión, mi percepción respecto a un proyecto político que está en una situación, como otros minoritarios hoy en España, que es muy fácil. Es decir, no tienen ninguna responsabilidad, ninguna, no gobiernan en ningún sitio, no tienen que responder y dar soluciones a la gente en ningún sitio. Y solo tienen que hacer discurso, pregonar. Pero de pregonar a dar trigo hay un salto cualitativo y cuantitativo muy grande. Y hay una enorme dificultad de estar en una posición a estar en la otra. Y yo, mire, si el modelo que pregona esa formación política es el modelo venezolano, pues últimas noticias de Venezuela. Cualquiera entre consulte en la red global o ver los informativos que ya nos trasladan la realidad de Venezuela.
Venezuela es un riquísimo país con unas reservas de petróleo enormes. Pues para abastecerse a sí mismo, está comprando petróleo a otros países. En Venezuela no se puede uno comprar hoy, en este mes, más de 5 prendas. Que yo no sé quién se compra 5 prendas cada mes, pero han puesto una limitación, el gobierno, a la compra de ropa a los ciudadanos, porque está desabastecido en determinadas prendas en Venezuela. Si eso es lo que persiguen esos magníficos discursos muy bien hilvanados, muy bien estructurados, muy edulcorados, pero si al final esas son las políticas que van a ser referente para Podemos en España, pues mire usted, hay libertad, los ciudadanos podrán elegir y tendrán que hacer una reflexión previa a depositar la papeleta en la urna. Y espero que la hagan los ciudadanos, que reflexionen respecto a las propuestas, distintas propuestas. Presidente, volvemos a la publicidad y enseguida estamos otra vez charlando con usted.